Palabra en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31. Nada más, 2 versículos vamos a leer. Juan, capítulo 20. Ajá, Juan, capítulo 20. Mis notas, aquí está. Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. Amén. Cuando yo lo tiene, me dicen amén, por favor, ¿ok? Bien, hermanos. Entonces vamos a leer la bendita palabra de Dios y vamos a orar, a pedir la dirección de Dios para que nos ayude a discernir esta palabra, hermano. Bien, dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, bendito Dios, porque una vez más, Señor, permites que estemos en este lugar, Padre, dispuestos a escucharte, bendito Dios, que seas tú el que nos hable. Padre, úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, Padre, para mandar el mensaje que tú tienes para este pueblo que necesita, Padre, alimento, que necesita vivir, Padre, para ti solamente en esta vida. Por eso ahora, Señor bendito, aquí estoy, Señor, ante tu presencia y ante tu pueblo, Padre bendito, para mandar ese mensaje que tú tienes, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Úsame, Señor. Habla tú, Padre, y que calle yo, Señor bendito. Habla tú, Señor bendito, al corazón de tu pueblo, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el Señor. Le voy a explicar que tomen asiento. Tomen asiento, hermanos, para que escuchen tranquilamente ahí la palabra del Señor. Dice la bendita palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí, hermosas palabras estas que nos da el Señor. Tan poquitas, pero tan interesantes para nosotros, hermanos, que nos da la oportunidad de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Dice el apóstol Juan, hermanos, el apóstol Juan escribe este libro hermoso de la palabra de Dios. Acuérdense que hubo varios Juanes en el libro de la Biblia, pero uno de los más importantes para esta ocasión es Juan, hermanos, el apóstol amado de Jesús. Dice que Juan era el más jovencito de los apóstoles del Señor, y por lo tanto este Juan, hermanos, que del que vamos a hablar ahora, tuvo un gran privilegio de escribir este hermoso libro, hermanos. Ese Juan anduvo con el Señor, fíjense, durante todo su ministerio. Desde que empezó el ministerio, Juan fue uno de los primeros que llamó el Señor a la orilla del mar, que estaba ahí Juan con su hermano Jacobo, dice que estaban ahí pescando, estaban con Pedro también y Andrés, su hermano, todos eran pescadores, eran hombres que estaban trabajando para tener el sustento de sus vidas, hermanos. Y de ahí llegó el Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio. Dice que se fue a la orilla del mar y caminando por ahí encontró a Juan, ahí encontró a Pedro, ahí encontró a Jacobo, ahí encontró a los cuatro, esos primeros discípulos del Señor, primeros apóstoles. Ahí estaba Juan, hermanos. Y dice la Biblia también que Juan era un jovencito, hermanos. Juan era un jovencito, hermano, jovencito. Dice que era el consentido, se puede decir, de todos, ¿verdad? Porque cuando hay un grupo de hombres maduros, de hombres que ya trabajan y todo, y ya hay un jovencito, un niño que está empezando a vivir su vida, como que uno lo consiente, más cuando es un niño que se porta bien, que no es un niño que haga cosas que no le agradan a uno le agarra cariño a esos jovencitos y le empieza uno a guiar y a aconsejarlo, ¿verdad? A enseñarle el buen camino. Mira, no, cuando te hagas grande, no te apartes de este camino. Tristemente, hermanos, a veces le damos el consejo equivocado. Amén. Tristemente, a veces, por eso los hombres se desvían. Porque cuando están jovencitos, es más, desde que son niños, tienen que ser educados, hermanos. Los hombres y las mujeres y el ser humano tienen que ser educados desde que es pequeñito. Si el niño no se educa, hermanos, la Biblia dice que va a ser, posiblemente, es difícil de que después se controle. Pero cuando un niño se educa conforme a la palabra de Dios, la palabra de Dios es muy clara cuando dice en el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. No se apartará de él. Esa es una promesa de Dios que no falla, hermano. Si lo hacemos nosotros y instruimos a nuestros hijos conforme a lo que dice la palabra, créanme que cuando crezcan van a ser unos fieles seguidores de Dios. Primeramente, no del padre, no de la madre.
Porque tristemente en el mundo, cuando no conoce la gente a Cristo, el papá o la mamá o los abuelos, dicen, ay, chamaco, ven para acá, ven a traer una cerveza. Pero tú no vayas a tomar cuando seas grande. Yo te aconsejo, yo ya estoy viejo, mira, esto hace daño. Y ahí están con la cervezota y acá. Nomás dejan el frasco por ahí con un poquillo, y ahí viene el niño y se lo toma. Se lo toma porque así era yo cuando yo estaba chiquito. Yo no tuve mi padre cuando estaba chiquito, tuve huérfano del padre. Pero cuando la gente estaba por ahí, dejaban un poquito de allá en el Oaxaca, se toma el mezcal. Dejaban el poquito, pues yo lo agarraba y me lo tomaba. Y ahí estaba yo ahí haciendo mis gestos feos. Dice, ¿cómo se lo toma? Pero después ya le gusta a uno y ahí está uno. Y aquel consejo que le dan a uno, porque allá los viejos dicen, ay, chamaco, no vas a hacer esto que yo hago cuando esté grande. No te fumes ese cigarro, porque mira, te hace daño, pero préndame un cigarro, chamaco, préndame un cigarro. Y a mí me mandaban a prender un cigarro allá, porque a veces llegaba allá el compadre a la casa de mi mamá, allá a la casa de la familia, y el compadre, ¿me puedo fumar un cigarro? Préndame un chamaco, préndame el cigarro. Agarraba yo el cigarro y se lo iba a prender, pero en eso que se lo prendía yo también me fumaba un buen chorro de humo. Amén. Entonces, pero luego después le dan el consejo al hijo. Y le dicen, no hagas esto porque tú te hace mal. ¿Y cómo va uno a poder evitar eso, hermanos? Cuando el ejemplo del padre, el ejemplo del anciano, del viejo, es malo. Amén. Ese no es un consejo perfecto para el niño. Por eso en la actualidad, hermanos, hay tanta maldad, porque los niños son abandonados por los padres, los dejan y no los educan conforme a la palabra de Dios y les enseñan. Entonces los niños agarran lo que se les enseñan a los otros, maleantes en la calle también, y los entrenan ¿para qué? Para que luego al rato sean unos drogadictos, les empiezan a meter el cigarro, la droga, y eso encuentran en la calle y no encuentran el consejo perfecto en la casa, hermanos. Entonces cuando nosotros ya venimos a los caminos del Señor, entonces cambia la cosa, hermanos. Porque entonces hasta un niño nos puede aconsejar a nosotros. Hermanos, en la Biblia encontramos que hubo niños consejeros, por ejemplo, David. ¿Quién era David? Pastorcito de ovejas. De ahí lo llamó el Señor, y era que cuando hablaba David, se movía la mano de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ese niño andaba conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué andaba conforme al corazón? Porque sus padres, hermanos, Isaí, su padre, su mamá, le enseñaron la ley de Dios a cabalidad. Lo educaron para que fuera un hombre de Dios y no un hombre que ofendiera a Dios. Ellos eran muy temerosos de Dios, hermanos. Leyendo la historia de David, vemos que sus padres eran verdaderamente temerosos de Dios y obedientes a Dios. Entonces Dios los bendecía. De ahí salió David, ahí salieron muchos hombres más también de esa descendencia del pueblo de Israel. Salieron muchos hombres que ahora nos enseñan. Aquí están escritos en la palabra de Dios sus nombres, hermanos. ¿Para qué están escritos aquí esos nombres? Para que nosotros tomemos el consejo. Para que tomemos también el consejo de aquellos que no obedecieron, porque también hay escritos en la Biblia, hermanos, hombres que no obedecieron a Dios. Amén. El mismo pueblo de Israel le falló a Dios, hermanos, cuando el pueblo de Israel quiso hacerlo del mundo. Fíjense que antes el pueblo de Israel era guiado por el propio Dios. Dios mismo quería guiarlo, pero no como vieron que en el mundo tenían reyes, tenían presidentes como ahora, reyes que los guiaban y que los reyes iban a la guerra. No, pues también nosotros queremos ser como ellos. El pueblo de Israel se salió del mandato de Dios y quiso que lo mandara un rey. ¿Y qué pasó? Dios le puso un rey, pero un rey que los traía. Fue el primer rey de Israel, que fue Saúl. Si leemos la historia ahí en el libro de Samuel, pueden leer esa historia hermosa que dice que Saúl fue cruel con su pueblo. Amén. Él les quitaba tierra, les quitaba todo y los traía bien subyugados, bien esclavizados los traía. Los jóvenes que ya pueden trabajar, véngase para acá, aquí a trabajar para mí, o hacer lo que yo haga. Y ahí dice que los traía, pero bien castigados. Eso quería el pueblo. Por eso nosotros a veces nos equivocamos, hermano, cuando vemos, cuando vemos la situación del mundo ahora. El mundo no quiere ser dirigido por Dios. El mundo quiere ser dirigido por un hombre. Por un hombre vamos a elegir nuestro presidente y toda la nación, todo el mundo va para, hasta cristianos. Ahí van, buscando el apoyo del hombre que van a poner como gobierno. Y ni siquiera habla de la Biblia ese hombre. Ni siquiera habla de Dios, cómo lo seguimos nosotros. Por eso es necesario, hermano, que el pueblo de Dios, que somos nosotros, estemos preparados, hermano. Estemos conociendo lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí dice el apóstol Juan, vamos a volver al punto del apóstol Juan, el discípulo amado, dice en el versículo, miren, en el versículo 21, 20 y 21. ¿Por qué digo que era el discípulo amado? Porque aquí lo declara la palabra de Dios. Dice, mire,
Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces, aquí declara que era el discípulo amado de Jesús. Este discípulo, hermano, estaba instruido por la palabra de Dios. Por eso Dios le reveló que el hombre que lo había llamado allá a la orilla del mar era el Hijo de Dios, que tenía que seguirlo. Dios lo iluminó porque no es el hombre el que decide seguir a Dios. Todos quisieran seguir a Dios, en realidad. Yo veo tristemente que algunos quisieran seguir a Dios, pero no se humillan delante de Dios. No le entregan su vida, no se esfuerzan por obedecerle a Dios, a ese Dios que nos habla la palabra de Dios. Más bien se esfuerzan por desobedecerle. Y quieren que Dios los llame, quieren que Dios los hable, quieren que Dios los guíe, y no los va a guiar Dios. Por eso es que cuando viene la palabra al hombre, entonces se entiende que realmente cómo tenemos nosotros que corregir a nuestros hijos. Y cómo los tenemos que educar para que cuando sean grandes, como dice el proverbio, no se aparten del camino de Dios, hermano. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si nosotros instruimos ese mensaje, le damos ese mensaje al mundo para que instruyan a sus hijos conforme a la palabra de Dios, creen que vamos a dormir tranquilos. No nos van a preocupar nuestros hijos cuando sean grandes. Ay, porque cuando no, yo he visto padres que no pueden ni dormir porque es mi hijo, toma. Mi hijo anda lejos de mí, ya está grande el hijo. Ya es muchacho, ya es padre de familia, ya tiene su esposa, tiene sus hijos, pero se emborracha, toma. ¿Por qué? Porque no le enseñó lo que Dios manda cuando era niño. Y ahora le está dando preocupación. No puede dormir ese padre, preocupado va a estar siempre porque su hijo, vamos a suponer que se vaya a visitar a un familiar a México. Uno de los que estamos aquí se va a su hijo, pero toma. Y sabe que llegando allá con la familia se va a emborrachar y si es un poquito, como digamos, un poco violento o algo que se pone mal cuando toma, va a estar muy preocupado ese padre. Mi hijo va a ir allá y allá hay mucho licor, hay mucha bebida y se va a emborrachar y va a tener problemas, seguro. Mi hijo no va a estar ese padre tranquilo aquí mientras su hijo anda por allá. Pero cuando nosotros sabemos que nuestro hijo anda en los caminos del Señor, más sabroso dormimos. Es grato nuestro sueño, dice la palabra de Dios. Es la promesa de Dios que a los ricos, a los que seguimos los caminos de Dios, sabemos hacerlas y nos esforzamos por hacer las cosas como Dios manda, vamos a tener un descanso grato. No nos va a preocupar. Si mi hijo se va a México, si nuestros hijos se van a México, pues gloria a Dios, porque sabemos que van a llevar el mensaje de salvación y van a estar alabando a Dios en donde quiera que se encuentren. Van a estar dándole la honra a Dios. Por lo tanto, nosotros aquí, mire, vamos a dormir, que si no ponemos el despertador, no nos despertamos. Así es, cristiano, hermano. Porque así me pasa a mí, hermano. Yo vivo esa vida, gracias al Señor. Gracias al Señor que me da la oportunidad de tener paz en mi sueño y no me preocupo. Si no quiero dormir, estoy ahí despierto. Pero cuando quiero dormir, me duermo. Que si no pongo el despertador, no me despierto. Y ese es un gozo, un disfrute de lo que es la vida cristiana. Lo que es someterse a las cosas de Dios y tratar de vivir como Dios manda, no como nosotros queremos. Y aquí dice el apóstol Juan, miren lo que dice el apóstol Juan. ¿Cuántas cosas hizo el Señor? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Fíjense nada más, imagínense, el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, escribió este libro y dijo él, miren nada más, que anduvo con el Señor, que si se escribieran todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, no caberían en el libro, dice. No caberían en el mundo, dice el apóstol, en otra porción. Esos libros que se escribían de tantas cosas que hizo el Señor. Pero Dios escribió, luego dice no, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué más queremos nosotros? Lo que está escrito en la Biblia es lo que necesitamos nosotros para cambiar nuestra vida, hermanos. Eso es lo que necesitamos. Ya no necesitamos más. Quizás muchas veces hemos tenido discusiones, hemos hablado con gente que pregunta cosas que incoherencias, que no tienen fundamento en la Biblia y que no se lo vamos a poder resolver nosotros porque son cosas que le corresponden solamente a Dios. Hay cosas secretas. La Biblia dice que hay cosas secretas que nosotros
no nos interesa saberla. Amén. Quizás un día nos la va a dar el Señor, nos la va a revelar. A lo mejor cuando ya pasemos a la presencia del Señor, Amén. a lo mejor cuando ya resucitemos, porque dice el Señor que entonces vamos a ser como Él, vamos a ser también espirituales como Él. Entonces nos va a revelar muchas cosas que ahora no sabemos y que no las podemos saber, porque eso le corresponde solo a Dios, dice la palabra, para que no ignoremos eso. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio, en el libro de, permíteme tantito, ¿dónde está? Deuteronomio, ¿qué es? A ver, 29, eso, exacto, Deuteronomio 29, qué bien, hermanos. Así es como el pueblo de Dios debe estar preparado, sabiendo, porque muchas veces se encuentra uno. Apenas ayer me encontré con uno, antier que fue, que me decía que quién era la mamá de Dios. Dime quién es la mamá de Dios. Dios tiene madre. Son así como nosotros. No, le digo, no te equivoques. La palabra de Dios no dice, Dios no necesita madre ni padre. A Dios sí explica claro aquí en la palabra que hizo a la familia aquí. Amén. Hizo al hombre, hizo a la mujer aquí para que viviéramos en familia, para que nos demostráramos el amor de Dios. Amén. Por eso Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios no es ser material, no es ser humano. Dios es espíritu, Dios es todopoderoso. Él nos mira hasta los pensamientos, el corazón. Dios lo mira, dice la palabra de Dios. Entonces no podemos preguntar esas incoherencias que, ¿quién es la mamá de Dios? Entonces eso me preguntaba alguien y le digo, no, eso no piensas eso. Dios no tiene mamá, Dios es Dios. Dios es el que nos hizo, Dios es eterno. Amén. Dios es eterno, hermanos. Él no tiene por qué revelarnos además cosas que a nosotros no nos interesan. ¿Qué nos interesa a nosotros? La mamá de Dios, ¿no? ¿O quién? ¿O de dónde salió Dios? ¿De dónde salió? Fíjese, ¿hasta dónde llega? Entonces, preguntan cosas que de veras están fuera de control, fuera de imaginación, siquiera preguntarle esas cosas. ¿Quién es la mamá de Dios? Entonces, pero nosotros, si no estudiamos la Biblia, decimos, sí, ¿verdad? Tienes razón, pues yo tengo mamá, porque así le dicen a uno, tú tienes mamá, ¿no? ¿Tienes padre? Sí. Entonces, ¿quién es la mamá de Dios? Dime. Entonces, si uno no estudia, hermanos, si no estudia la Biblia o si no se prepara uno conforme a la palabra de Dios, es posible que hasta lo enreden a uno. Y el que no estudia la Biblia, por eso mucha gente se va, hoy tiene razón. De veras, ¿no? Dios tiene que tener mamá. Y vamos, porque en aquella iglesia te enseña que la mamá de Dios es María. Y allá te dicen, María, Madre de Dios, hasta le rezan. Y ahí sale, y ahí va aquel borreguito. ¿Sí? Sí, porque nosotros somos ovejas del Señor, somos borregos. Pero si estos borreguitos, estas ovejas no se preparan, hermanos, se van a ir tras de el lobo, en vez dice detrás del pastor. Por eso es que el Señor siempre nos prepara. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, exactamente, de Deuteronomio, ¿verdad? Amén. 29. Y las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bendito Dios. Fíjese lo que dice. Esto que está escrito nos corresponde a nosotros. No le busquemos entonces secretos a la Biblia. Amén. Porque los secretos que no podemos ver nosotros, Dios sabe por qué no lo podemos ver. Porque quizás si Dios nos lo revelara no íbamos a soportar con este cuerpo lo que nos espera. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, si Dios le revelara a usted la fuerza, el gran castigo del infierno, que Dios se le revelara tantito en un sueño, por ejemplo, que sintiera usted ese fuego que lo está quemando, le aseguro que no puede ni dormir. Solamente esa revelacioncita que Dios le dé a uno, yo creo que lo iba a estar martirizando toda su vida. Si iba a tomar una cerveza y iba a decir, ay, no, el fuego que está en el infierno me quemó y me lo reveló Dios que está muy fuerte. No, ahí está, la tira, ¿verdad? Y no la va a soportar, no nada más le va a evitar que se ande drogando, que se ande tomando la cerveza, que se ande fumando, que se ande echando lumbre en el cuerpo, nada. No le va a revelar Dios, sino que entonces el hombre se va a empezar a martirizar solo.
Solo, no va ni a dormir. Ay, no quiero dormir porque me va a revelar otra vez Dios esto. Entonces, hermano, por eso Dios es sabio, hermano. Dios sabe lo que hace. Dice que los secretos solamente le corresponden a Dios. Y que no nos lo revelen, no lo necesitamos. Ya tenemos el secreto más importante de Dios. Como dice Juan, esta palabra para tener ¿qué? Vida en el nombre de Jesús tenemos vida. Esa hermosa palabra, mire lo que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, no se les olvide. Todos los secretos, no le busquemos secretos a la Biblia. Mejor, si usted tiene duda, pregúntele al hermano que está más preparado y agarre su Biblia y estudie, escuche la palabra. El hermano que no puede leer, hermano, pregunte usted, hermano, pregúnteme a mí, pregúntele a todos los hermanos que estamos aquí, que ya conocemos hoy, tengo duda. Porque así somos nosotros, hermano, cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor. Hay muchas dudas. Yo cuando conocí al Señor Jesucristo, yo no sabía leer, hermano. Era campesino. Pero sí me entraba esa palabra que me decían: Dios es amor, Dios es esto. Y venía esa palabra y empecé a entender que realmente me estaban hablando de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios que todo lo puede, hermano. ¡Santo Dios! Pero yo tenía mis dudas. Y una vez me puse a discutir con los hermanos. Dije, no, yo tengo yo mi apellido Cruz. Y le digo a los hermanos: yo no voy a dejar la cruz, voy a dejar todo menos la cruz. Porque yo mi apellido Cruz. Y donde hay cruz no hay diablo. Fíjese, así era el pensamiento, lo que sí le dicen a uno allá en el mundo. Donde hay cruz no hay diablo. Pon tu cruz y pon una crucisota ahí, hasta en las iglesias. Ahí están las cruces así. Iglesias cristianas que prediquen esta palabra, ahí tienen una cruz porque ahí no hay diablo. Y la ponen en la iglesia arriba en la azotea, y le ponen una cruz también para que la identifique que es una iglesia, porque ahí no hay diablo. Ajá, así dicen, mire qué equivocados estamos, ¿no? Tristemente, iglesias que conocen la palabra de Dios, ahí tienen la cruz. Una ocasión le pregunté a un pastor: ¿por qué tienen la cruz ahí en el altar? Es una crucesota bien bonita, ahí la tienen ahí para... no, porque ese es un símbolo. Así me respondió el pastor. Esto es un símbolo, y como ya no tiene a Cristo ahí crucificado, eso simboliza que Cristo no quedó crucificado ahí. Así, pero ahí la tiene. Y casi se le persina. Entonces eso no, hermano, nosotros no tenemos que basarnos. ¿Qué dice la palabra que leímos apenas acerca de la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahí dice. Entonces, ¿para qué queremos ahí una figura de algo? ¿Sabe? Porque esto va a distraer al pueblo de Dios. No todo el pueblo está preparado para saber que esto significa que Cristo Jesús no quedó crucificado ahí. No, porque no todo el pueblo se interesa por escudriñar las escrituras, sino que muchos vienen para oír y creer. Como traemos la costumbre anterior, acuérdense que traemos la costumbre de la religiosidad, que vamos a la misa, te confiesas y ya estás limpio. Te regresas a tu casa y ya estás limpio. Te persignas en la cruz. Entonces casi el que no trae la palabra de Dios, el que viene, como el hermano que está viniendo apenas, hermano Dióscoro, perdone que lo tome en cuenta usted, ¿verdad? Pero uno trae en su mente que si tiene no, pues aquí tiene la cruz, aquí también yo también vengo, porque voy a adorar la cruz, la Santa Cruz, así se le dice, ¿verdad? Así me enseñaron a mí a adorar la cruz, la Santa Cruz, hasta le ponen a los pueblos la Santa Cruz, lugares, ahí ponen la Santa Cruz, una crucesota, ahí en la entrada del pueblo. En nuestra religiosidad nos enseña, ahí está la cruz, ¿para qué? Para que no haya maldad en el pueblo, y ahí está la matazón de la gente. Ahí está la maldad, ahí está la drogadicción, ahí están las cantinas, ahí está la borrachera, ahí está todo. Cuando celebran el día de la Santa Cruz, creo que es en mayo, me parece, ¿qué es lo que hace la gente? Borracheras, hermano, por todos lugares. Porque también creo que la Santa Cruz la combinan con el día del albañil, o no sé qué hacen. Pero allá le ponen cruz en las construcciones y hacen una fiesta. Pero la borrachera, que el albañil que no se emborracha, pues no es albañil. Entonces, una cosa terrible. ¿Acaso a Dios le agrada eso? ¿Acaso la Biblia no dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿por qué el hombre lo que busca es más desobedecer a Dios? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que enseñar la palabra de Dios y no le buscamos secretos a la Biblia. No hay secretos para nosotros. En la palabra de Dios es clara, nos enseña realmente cómo nosotros tenemos que caminar en el mundo, hermanos. Porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos
Es terrible para la humanidad. La tierra, hermanos, verdaderamente está controlada solamente por Dios. Amén. Dios es el único que controla la tierra, no es el hombre. Como vemos en la actualidad y lo vemos, y tristemente vemos que los hombres están tratando de cuidar el planeta. ¿Ustedes creen que Dios pueda cuidar que el hombre pueda cuidar el planeta? No puede el hombre hacer nada. Al contrario, más grandes son ahorita los acontecimientos naturales que pasan, como los temblores, como estos tornados que entran a este país a veces, hermanos, destruyen las ciudades y los dejan como una zona de guerra. Entonces, ¿dónde está el cuidar el planeta? ¿Dónde está el que van a cuidar el planeta los hombres? Y por otro lado dicen, vamos a cuidar el planeta, véngase, se van a juntar allá los dirigentes de la, no sé cómo le llaman eso, pero que vamos a proteger el planeta. Y acá, y se oye en la radio, en la televisión, que se viene el fulano y junta miles de gente y también junta miles y millones de dólares. Pero no hace nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara, muy clara. El único que cuida el planeta es Dios. Amén. Así es. Entonces, seguimos hablando con lo que dice este precioso libro, hermanos, con lo que Juan nos enseña. Es una enseñanza tan hermosa, hermanos, que nos habla una cosa muy importante que nosotros los cristianos debemos tomar muy en cuenta, que cuando esto suceda, dice el Señor, nosotros nos levantamos y nos seguimos, porque ya viene nuestro Rey, Amén. ya viene el Señor, que cuando las cosas están apretando más al mundo, nosotros estamos más cerca de nuestra redención, hermano. Amén. Gloria a Y Dios. eso nos orgullece, nos levanta, porque el Señor va a venir otra vez, hermano. Santo Dios. así El es. Señor Jesús va a venir otra vez. Y eso es lo que nos interesa mucho a nosotros. ¿Cómo estaremos cuando venga el Señor? ¿Se ha puesto a pensar usted que si esta noche, porque estamos en tiempos peligrosos, en tiempos finales, en tiempos proféticos estamos viviendo nosotros, por lo tanto usted está preparado para irse con el Señor esta noche que viniera? Póngase a pensar en eso. Eso no es algo que sea increíble en la palabra de Dios. Ese no es un secreto. Ese no es secreto porque Dios nos lo reveló. Amén. Así Dios es. nos reveló a nosotros que va a venir otra vez, dijo. Amén. Cuando el Señor se fue, hermanos, ahí lo leemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Hechos 1, vamos a Hechos 1. Vamos a Hechos 1 porque hay que documentarnos para poder estar preparados, hermanos, porque el pueblo de Dios tiene que estar preparado con la palabra de Dios. Amén. Hechos capítulo 1, cuando lo tengan me dicen, hermano. Amén. Vamos a leer los versículos 9, del 9 al 11. Y pongan atención, verán lo que dice la palabra de Dios, porque Dios todo nos lo dejó bien claro para que nosotros vivamos tranquilos y en paz cuando tomamos nosotros el conocimiento de la palabra, el consejo de Dios que viene en la palabra de Dios. Cuando lo tomamos, entonces no nos preocupamos, hermanos, por lo que va a pasar. Que pasó un terremoto, que pasó un ciclón, que destruyó una ciudad, que mató mucha gente. Gloria a Dios, porque ya viene el Señor, hermano. El Señor ya viene por nosotros, su pueblo. El Señor prometió que a su iglesia no la va a dejar, Amén. no la va a abandonar, no la va a dejar que pase la gran tribulación. Viene la gran tribulación para la tierra, la cual no ha habido, dice, desde el principio, ni la habrá después. Gran tribulación, cuando hablan la aleluya, es grandísimo eso. Son secretos, son palabras que Dios ya nos las reveló en este libro que dice Juan. Por eso necesitamos saber esto para tener vida y saber estar seguros de eso. Esa fe que no falta en nosotros. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 9. Dice, mire, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le cubrió de sus ojos. Y nos juntó. Y a que le ocultó de sus ojos, dice, ¿no? Amén. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, hermano. Santo Dios, bendito Dios. Bendito sea el Señor, hermano, porque dice el Señor, hermano, que el Señor va a venir por su pueblo, por su iglesia primero. Esos son los acontecimientos que el Señor estableció y esos somos nosotros, su iglesia, hermano. Su pueblo somos nosotros, los que andamos buscando el conocimiento de la palabra de Dios y sabemos que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Amén. Gloria Eso va a suceder primeramente cuando Dios
va a raptar su iglesia, hermano. Ese es uno de los primeros acontecimientos grandes que van a suceder. ¿Para qué Él se la va a llevar el Señor? Dice que para ir a las bodas del Cordero. Vamos a ir a gozar. 7 años. La Biblia lo establece bien. No tiene secreto en la palabra de Dios. Establece que 7 años vamos a ir a gozarnos de las bodas del Cordero. Dice, mientras la tierra va a estar sufriendo la gran tribulación. Dice, en esa tribulación van a ser aplanadas las ciudades. Imagínense, yo veo allá en San Francisco donde vivo esos grandísimos edificios y me acuerdo de lo que dice la palabra de Dios. Van a ser aplanadas, van a caer los edificios. ¿Sabe qué? No van a matar gente. La gente va a querer morir, pero no va a tener muerte. Dice que la muerte va a huir de ellos. Amén. Van a tener un miedo terrible y van a ver todos esos grandes acontecimientos y no se van a morir. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de Dios. Amén. Pero el Señor tiene un lugar para nosotros. Dice que nosotros vamos a estar con el Señor, alabando su santo nombre por 7 años, gozándonos. Le llama la palabra de Dios las bodas del Cordero, hermano. Amén, santo Dios. Porque el Señor va a venir por su iglesia. Quiere Dios que nosotros, su iglesia, que somos nosotros, estemos preparados, dice la Señora. Dice, no quiere una iglesia quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Así como cuando se casa el hombre, el joven, se casa con una jovencita, también la quiere así, limpia, sin mancha, sin arruga. Y se hace la boda, y se hace la fiesta, y se divierte la iglesia, se divierte la gente, ¿verdad? Nos divertimos, nos gozamos cuando alguien se casa, ¿verdad? O sea, imagínense las bodas del Cordero, ahí vamos a estar nosotros, hermanos. Ahí vamos a estar gozando. Y de ahí vamos a venir con Él entonces a juzgar la tierra, va a venir Él otra vez. Y ahí es donde habla, que dice que así como lo vieron venir, lo volverán a ver, porque todo ojo le verá, dice el Apocalipsis. Ese mismo Juan que escribió esta porción de ese libro que leímos al principio, ese mismo apóstol Juan, Dios le dio el privilegio de darle la revelación de lo que va a suceder después, hermano. Aquí en este mismo capítulo, en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra, mire, dice la palabra, Apocalipsis, vamos a Apocalipsis. Porque este Juan que escribió todo este libro, hermano, este Juan fue muy privilegiado. Dejó varias cartas muy hermosas para que nosotros, hermanos, aprendamos a conocer al verdadero Dios, ya que él anduvo con el Señor. Ese Juan, hermanos, ese apóstol Juan, ese escuchó los latidos del corazón del Señor, hermano. Amén. Porque dice que se recostaba al niño, era un niño jovencito, se recostaba en su pecho. Por eso el apóstol Pedro, cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, y dice que Juan estaba recargado en su pecho del Señor. Y Pedro le dijo, dice, pregúntale tú que estás ahí cerquita, pregúntale quién va a ser. Y Juan le dijo, Señor, ¿quién te va a entregar? Porque lo tenía ahí cerquita, en su pecho recargado, hermano. Ese Juan jovencito, ahí estaba. Por eso nosotros, hermanos, sabemos como que lo conocemos como el discípulo amado del Señor. Dice en Apocalipsis 3, mire, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces es muy urgente, hermano, que nosotros conozcamos esta palabra. Apocalipsis 1, 3. No, 1:3. Yo estaba en el buscando 3 también. Ajá. Dije, no dice así. Ok, Ajá. ya. Ajá. Amén. Apocalipsis 1, 3. Ahí estaban en Hechos, porque les dije, pero luego les aclaré. Les dije que en Hechos, aquí en este, no me acordé de que era. Sí, en Apocalipsis. Ajá. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, Apocalipsis, versículo 1, versículo 3. Ahí encuentran esta palabra hermosa del Señor. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito Dios. Así es, hermano, bendito es Dios, porque nuestra redención está cerca. Y cuando vemos estas cosas hermosas, hermano, que están Apocalipsis 1. Ajá. Entonces, miren cómo Dios nos va guiando a través de su palabra, a través de este libro, de esta palabra que el apóstol Juan nos enseña al principio, ¿verdad? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. No dice aquí, es una cosa muy importante que le voy a decir, no dice que tengamos vida en un Cristo crucificado en un madero. No dice, ¿verdad? No dice que tengamos vida en un Cristo
falso que está en una fotografía por ahí. No, en su nombre nada más. Amén. Amén. En Gloria a su Dios. nombre. Así es como los discípulos hicieron y milagros, hermanos. Hablamos ya del milagro de aquel hombre que hicieron en el capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Cuando levantaron a aquel paralítico, la semana pasada creo lo hicimos. Entonces, ¿qué dijeron ellos? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. No le dijeron así, no le presentaron nada, por eso es necesario que el pueblo de Dios se vaya preparando y vaya estudiando la palabra de Dios. Tenemos que estudiar y estudiar y estudiar siempre lo que Dios dice en su palabra, no lo que dice el hombre, hermano. Porque yo fácil les podría decir ahorita, no, hermanos, vamos a estar muy felices a ver qué pasa el hermano al frente para que nos dé su testimonio o lo que ha pasado en su vida ayer, y así me los entretengo todo el día y se van a salir sin conocimiento de la palabra de Dios. Amén. No, hermanos, Dios quiere que nosotros nos preparemos seriamente. Amén. No Gloria a juguemos con las cosas de Dios. Dios. hermano. Amén. Gloria a Dios. Venimos a alabar al Señor, a hacerlo lo mejor que se pueda. Amén. Venimos a alabar al Rey, hermano. Santo Dios. Cuando venimos a un lugar como estos, hay que vestirse bonitos. Y nada más aquí, hermano, sino hay que andar como hijos del Rey también allá afuera. Santo Dios. Como hijas del Rey las mujeres en la calle. Porque de nada nos sirve que aquí vengamos, hermano, y aquí nos vestimos bonitos y allá en la calle voy a andar con mis pantalones caídos hasta acá abajo, ¿no? No. O con mis pantalones apretados que apenas me lo puedo meter aquí. De chorizo. Bueno. Entonces, hermanos, no se vayan con las modas del mundo. Las modas del mundo, dice la Biblia, son influencias satánicas de Satanás. No son agradables a Dios. Por eso nosotros siempre tratemos de exaltar el nombre de Dios en donde quiera que nos encontremos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Para ser bienaventurados, como dice en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, queremos ser bienaventurados, pues entonces acuérdese que donde quiera que usted ande, donde quiera, en cualquier lugar que se presente, usted es un hijo de Dios. Amén. Y tiene que hacer la diferencia. Está trabajando y está demostrándole a los compañeros de trabajo o al patrón que usted es un hijo de Dios. Y Amén. usted le va a trabajar con la responsabilidad como para Dios, dice la palabra. Amén. No para el hombre, dice en el libro de ¿dónde? ¿Se acuerdan? Colosenses 3:23. Vamos a leerlo para que no digan que es mi palabra. Es la palabra de Dios, hermano. Siempre la repetimos y la repetimos porque es necesario que a base de repetir y repetir se aprenden las cosas de Amén. memoria y se graban más. Y cuando llega el momento de hacerlo, ahí está la palabra. Colosenses 3. Ajá, Colosenses 3:23. Y todo lo que haga. Así es, cuando vengan, hermanos, tráiganse su notita, su papelito, para que se lleven el conocimiento de la palabra de Dios siempre y poderla nosotros entonces aprender más de la palabra de Dios. Aprender más y más y más de la palabra de Dios, hermanos. Y verán qué hermosa la palabra de Dios. Nos va enseñando, vamos madurando, vamos enseñando, vamos viendo que nosotros entonces vamos a ser guiados por Dios solamente. Entonces ya tenemos el Colosenses 3:23. Amén. Amén. Ajá. ¿Alguno de ustedes me lo puede leer para que no digan que es mía? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, es lo que dice la palabra de Dios. Hacerlo de corazón, primeramente de corazón, Amén. como para el Señor y no para los hombres. fíjense. Y todo, no nada más este momento que estamos aquí alabando al Señor, no, todo lo que hagamos, hermanos, allá afuera. Y es muy importante que nosotros le demostremos al mundo. ¿Para qué? Para que también se salven, porque Dios quiere que entre ellos se salven también. Amén. Dios los ama. ¿Y cómo van a encontrar lo bueno que hay en los caminos de Dios si nosotros nos portamos mal allá? Lo que va a decir el hombre allá, aquel que no conoce a Dios, no va a ser como él, es egoísta. Dice que es cristiano, pero mira, me está quedando mal en esto, me está haciendo mal aquello. Entonces ¿qué mensaje le estamos dando a la gente? Que se aparten del Señor en vez de que vengan. Y en eso también hay una responsabilidad muy grande para nosotros, hermanos, delante de Dios. Ahí tenemos la responsabilidad nosotros. Si no le enseñamos la palabra de Dios a los hijos de Dios como está escrita, hay peligro también para los que dirigimos, los que predicamos la palabra de Dios. Por eso es necesario que cuando vengamos a alabar a Dios, que no se hable otra cosa más que de la palabra de Dios. Que sea Dios el que nos hable en su palabra, lo que Él quiera que el pueblo sepa, eso hay que ponerlo en los oídos del pueblo de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer otra porción hermosa también para saber,
para que también dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 19:25. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Un mensaje muy importante que tenemos aquí, del 19, Mateo 19:25. Dice, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Amén. Fíjense nada más, esta porción nos habla de una historia, hermanos, de cómo Dios bendecía a los niños, cómo Dios hacía milagros, cómo Dios, entonces, pero que también había condiciones, ¿verdad? Dios pide condiciones, Dios pide obediencia. Y ellos viendo que la situación era bastante difícil, pues aquí se preguntan, dice la palabra de Dios en el 25, dice, sus discípulos oyendo esto, se asombraban en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si lo que habían visto antes que había hecho el Señor, también habla de la historia de un rico que no podía entrar al reino de Dios, sino que mejor renunció al reino de Dios por las riquezas que tenía, de un joven rico, habla también la palabra de Dios. Y entonces llega a este punto que el Señor les dice, que ellos, los apóstoles, los discípulos que le siguen al Señor, dice, esto es difícil. ¿Quién pues podrá ser salvo si es que es difícil? Es difícil. Ahí el Señor les había dicho, el que no deja padre, madre, hijos, todo eso, el que no deja todos sus bienes por mí, no va a ser digno de mí. Entonces dijeron ellos, ¿cómo? Entonces nosotros va a ser difícil para entrar. Les dijo el Señor, no se cálmense. Lo que es dicen los hombres, dice aquí el Señor. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, hermanos. ¿Por qué dice la Biblia que para Dios todo es posible? Porque el mismo Señor nos llama, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Nadie más va a hacer descansar al hombre como lo hace Dios. Así que la palabra de Dios, miren lo que dice aquí. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué tendremos nosotros a ver, mire, como ellos lo seguían, ellos dejaron todo, si usted lea la historia ahí en los evangelios, Pedro ahí dejaron a su papá, Juan y Jacobo, su papá ahí remienda las redes, y Pedro también, todo dejaron. Dejaron una vez una pesca muy grande, la dejaron ahí, que se reparten el pescado como quieran, la pesca milagrosa de Pedro, pero ellos siguieron al Señor, lo siguieron. Ahora aquí llegó el momento en que ellos le dicen al Señor, mire, nosotros lo hemos dejado todo, ¿y ahora qué? Ajá. Entonces respondiendo Pedro, mire lo que dijo Pedro, porque ese era el más hablador, el más respondón, más violento también era Pedro. Fíjense que él también le voló la oreja a un soldado de allá de los romanos, bueno, de los que lo iban a agarrar. Entonces aquí miren, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros, dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dijo el Señor. Y la respuesta hermosa del Señor, esa es respuesta también para nosotros, hermano. También para nosotros, hermano. Nosotros decimos al Señor, también lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo en tus manos, lo hemos dejado todo. ¿Y qué pues tendremos, hermano? Aquí viene la respuesta para nosotros, mire. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí, ese es el premio que tienen, de los 12 apóstoles del Señor, eran los 12 que le dijeron que dejaron todo y lo siguieron, excluyendo a Judas, pero fue restaurado otro y se quedaron siempre los 12. Entonces, mire, y Jesús les dijo así, que es lo que iban a tener, se iban a sentar sobre 12 tronos también. Así ustedes que me han seguido y han decidido a seguirme a mí, también se van a sentar sobre 12 tronos, les dijo, fíjense, no, iban a ser como reyes ellos ahí, van a ser. Entonces, ese es el premio que Dios tiene para nosotros, pero no lo miramos, y qué bueno que Dios no nos permite ver, hermanos, eso, porque nosotros tenemos también, dice la palabra, nuestro galardón grande en los cielos. Por eso el Señor dijo, no se hagan tesoros en el cielo donde todo se destruye, hermano, donde todo se daña. Mejor, no se hagan tesoros aquí, donde todo se daña. Háganse tesoros en el cielo, hermano.
allá. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo al Señor, buscando esta palabra de Dios, hermano. Amén. Así es como, y cualquiera dice, fíjese, aquí viene una respuesta para nosotros, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Aquí está prometiendo el Señor que hay promesa para nosotros, hermano, aquí. Aquel que haga lo que Dios manda, dice, recibirá 100 veces más, hermano. 100 veces. Si usted pierde un hermano, Dios le va a poner 100 miles de hermanos. Porque llegamos a ser hijos de Dios y hay mucho pueblo de Dios. Por eso se refiere a esto el Señor, hermanos. Que si perdemos a mamá porque no quiso seguir en los caminos del Señor y seguimos al Señor, Dios nos va a poner mucha gente que nos va a querer mucho, mucho, mucho. Amén. Y así un hermano, Dios no lo va a poder. Por eso 100 veces más. Aquí dice. ¿Y en el cielo qué? La vida eterna. Amén. Así dice la palabra. Mire, vamos a ver. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Esa es la promesa de Dios. Esa no es promesa de hombre, hermanos. Es promesa de Dios, que Él nos va a bendecir aún aquí desde esta tierra. ¿Por qué? Porque el hombre desde el momento en que recibe a Cristo como su Salvador, también recibe la vida eterna. Amén. Gloria En a ese Dios. momento Dios lo declara hijo de Dios y recibe la vida eterna. Limpio de sus pecados y viene a los caminos del Señor. Pero muchos primeros muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Por qué dice la palabra de Dios esta sentencia tan fuerte, verdad? Muchos postreros. Porque Dios quiere que nosotros no desmayemos. Si ya tenemos mucho tiempo que caminamos en los caminos del Señor, que ya tenemos muchos años caminando en los caminos del Señor, quiere que sigamos igual, como si fuera el primer día, hermanos. Amén. Que no pensemos en el tiempo que hemos servido al Señor, sino que se lo sigamos como si fuera el primer día. Y así como el que llega, porque cuando el que llega reciente, entra como emoción. Yo cuando llegué a los caminos del Señor, yo quería que toda mi familia fuera cristiana, que toda mi familia se convirtieran a Cristo, hermanos. Emocionado, yo buscando, preguntando, y ahora sí ya soy salvo, emocionado uno. Por eso es que aquí dice el Señor que muchos serán primeros y muchos postreros serán primeros. Quiere decir que muchos de los que apenas están recién llegando a los caminos del Señor, van a llegar a los caminos del mejor lugar todavía, que muchos que van caminando y que ya se están aburriendo, que ya se están desesperando porque el Señor no viene y ya tengo 20 años de cristiano y no veo nada. No, hermano, no. Hay que seguir adelante como si fuera el primer día. El Amén. cristiano, entramos a una eternidad. Cuando recibimos a Cristo nuestro Salvador, entramos a la eternidad, dice la palabra de Dios. Y así nos tenemos que mantener, hermanos. Amén. Así como lo recibimos el primer día, así tenemos que seguir toda nuestra vida, porque entonces vamos a tener esa bendición que dice el Señor. No vamos a ser postreros ni primeros, vamos a estar siempre en la línea del Señor que nos llame, hermanos. Amén. No, porque si desmayamos tantito en vez de avanzar, retrocedemos. Y los que llegan se van adelante de nosotros. Amén. Entonces, por eso el Señor nos advierte esta palabra. Dice, pero muchos primeros serán postreros. Muchos, porque ya van caminando y de repente ya los vemos allá en el mundo otra vez. Haciendo lo que Satanás quiere que haga. No, nosotros mantengámonos siempre buscando exaltar el nombre de nuestro Dios, hermano. Ese es el mensaje del Señor para nosotros en este día. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Nosotros tenemos esa gran bendición, esa gran ventaja, hermanos, de que nosotros podemos, hermanos, tenemos la ayuda del Señor. Amén. El Señor nos prometió que Él es nuestro abogado. Amén. Si cometimos un pecado, le ofendimos, venimos a pedirle perdón al Señor, nos reconciliamos con el Señor y el Señor nos perdona porque somos sus hijos. Amén. Ya lo declaramos como nuestro Salvador, como nuestro Padre, ahora somos sus hijos y tenemos derecho a que Él también nos defiende, así dice la palabra de Dios. Así es que nosotros no estamos huérfanos, no se desespere, hermano, amigo que me escuchas, que si tienes a Cristo en tu corazón estás solo. Nunca estamos solos, hermano. Que porque tu papá te despreció, ya estás solo. No, el Señor dice
que si mi padre y madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Bendito Dios. Entonces nosotros vamos a tomar este consejo, hermano, para ponerlo por obra en nuestras vidas. Amén. Porque este es el consejo de Dios, no es mío. Este consejo nos lo manda el Señor a nosotros. Amén. Amén. Que tomemos en cuenta lo que dice este libro, porque de este libro depende nuestra vida eterna. Así es. Así como Gloria a Juan lo Dios. dijo, este libro tiene lo que nosotros necesitamos para alcanzar la vida eterna. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a decirle al Señor, Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor bendito, por el consejo que tú nos das cada